Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión de ADN de la amigable composición. En el día de hoy nos acompaña nuestro amigable componedor, el doctor Nicolás Lozada Pimiento, del cual a continuación voy a leer su perfil profesional. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad Nacional de Singapur y en Derecho y la Economía Global de la Universidad de Nueva York. Certificado por la Academia de Haya de Derecho Internacional. Certificado por las Academias de Verano en Arbitraje Internacional y Derechos Humanos de la American University. Árbitro de los Centros de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá, donde además es secretario de Tribunales Arbitrales, Medellín, Bucaramanga y Madrid de España. Fue miembro del grupo de expertos para la redacción del primer reglamento de arbitraje electrónico aprobado por el Ministerio de Justicia de Colombia. Asesoró al Ministerio de Justicia en la expedición del Estatuto Arbitral Colombiano. Ha sido delegado por Colombia a los grupos tercero y cuarto de la CENUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, sobre solución online de controversias y comercio electrónico. Ha sido profesor de arbitraje y temas de justicia digital en las universidades Externado de Colombia, de los Andes, de Antioquia, Santo Tomás, de la Sabana y la Javeriana de Cali. Doctor Nicolás, desde la dirección del Centro de Amigable Composición, agradecemos su participación y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Viviana. La verdad, pues muy contento de estar acá para hablarles de un tema que está muy asociado como un poco a la visión que yo suelo tener de la resolución alternativa de conflictos y de cómo esto, digamos, nos pueda a nosotros a lograr algo más de lo que se logra usualmente con los procesos. Y este tema, pues yo lo suelo llamar como lo bonito de la amigable composición. Por supuesto, siempre va a estar el tema de lo malo, lo difícil, lo feo. Pero a mí me parece clave que nosotros podamos destacar algo que a mí me parece que es lo que diferencia la amigable composición del arbitraje y del proceso judicial, que es la flexibilidad procedimental. Yo sé que en torno a este tema pues siempre va a haber una serie de discusiones y nosotros vamos a poder tener puntos de vista diversos. Pero un poco la idea es que nosotros empecemos a encontrar como avenidas diferentes, sobre todo de pensamiento. La invitación que nosotros tenemos es sobre todo desde la actitud. Y en ese sentido, digamos, lo que yo les quiero proponer es que hablemos primero de la definición y características de la amigable composición. Y yo sé que ustedes ya han hablado de esto varias veces, pero este es clave para que nosotros podamos entrar a la naturaleza jurídica, que es de donde yo infiero el tema de la flexibilidad procedimental, un tema del procedimiento que también se deriva de la naturaleza jurídica, la flexibilidad que nos da la amigable composición desde su contenido legal en el estatuto arbitral, cómo esto se refleja, para dar un ejemplo concreto, en la acción de tutela contra la decisión del amigable componedor. Y por último, no puede faltar, que es mi tema favorito, es el tema de ODR o el carácter en línea o cómo uno podría llevar un procedimiento flexible a partir de lo que se puede denominar la amigable composición online. Un poco para que tengamos algunas estadísticas, como las más recientes que tenemos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nosotros tenemos 181 casos, es un número que no es despreciable, pero muchos de esos se quedan en la etapa previa. Es decir, las partes no acuerdan, por ejemplo, continuar con el procedimiento para el tema del pago de honorarios o simplemente llegan a acuerdos transaccionales y hay 52 casos, 28% fueron decididos. Entonces, también hay un número cada vez creciente, además debido a la ley de infraestructura, de casos en los que interviene una entidad pública, con lo cual nosotros vemos que este no es un asunto directamente del resorte de lo privado, digamos, del contrato regido por el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces, y acá les cuento una infidencia, y es que cuando salió el estatuto arbitral, yo trabajaba en ese momento con el ministro Esguerra y estaban trabajando en la amigable composición, fue donde yo, digamos, si cabe la expresión, más pude meter mano. Digamos, ahí estuvimos trabajando con lo que era la comisión de redacción del estatuto arbitral
y un poco en vista de esta noción dualista del arbitraje colombiano, con un arbitraje en lo nacional muy procesal, de ahí que autores como el doctor Ana Fabio López o el doctor Ramiro Bejarano lo denominan el proceso arbitral, en realidad que es un proceso judicial sometido a privados con facultades excepcionales, y el arbitraje internacional, que es todo flexibilidad, que sale de estándares internacionales, como los que marca la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y que se reflejan en una noción mucho más amplia. Entonces, y que es más flexible procedimentalmente, mucho menos regulada, con una noción de sedes, con una también mayor deferencia a lo que puedan dar los reglamentos o las partes mismas, como finalmente las rectoras de cómo va a adelantarse el procedimiento. Entonces tenemos este dualismo y llega la amigable composición como un tercer género, como algo que no es ni arbitraje nacional ni arbitraje internacional, pero que tiene sus particularidades, además que en nuestro caso pues, son históricas porque han sido reconocidas por varios códigos judiciales y posteriormente por el Código de Comercio. ¿Y esto a qué nos lleva? La noción del artículo 59 pues, nos habla de cláusulas contractuales y contratos independientes. Entonces, la amigable composición siempre surge de un contrato y se le denomina por disposición legal, nuevamente el artículo 59 del Estatuto Arbitral, un mecanismo alternativo de solución de conflictos, donde finalmente lo que yo voy a hacer es delegar a un tercero. Nuevamente esa es una noción contractual, la delegación como un subgénero de la contratación con la intervención de un tercero o un intermediario que va a definir el contrato. Doctor Juan Pablo Cárdenas ha hecho varios desarrollos sobre este tema, varios artículos muy interesantes, donde se profundiza muchísimo en torno a en torno a la naturaleza contractual que nosotros estamos haciendo y en torno a esas facultades que surgen de la delegación. Entonces, ¿cuáles son las características? Nuevamente yo aquí estoy haciendo alusión a lo que nos dice la ley y que nuevamente nos empiezan a dar pistas de qué era la intención del legislador que fue recogida en esta sección tercera del Estatuto Arbitral. Lo primero es voluntariedad. Yo no puedo llegar a este mecanismo alternativo si no tengo la voluntad. Y la voluntad, recordarán ustedes, por autonomía privada, es un elemento esencial de todos los contratos. Nuevamente, aquí hay una alusión a un contrato. Un segundo, nos dice el Estatuto Arbitral, los amigables componedores no necesariamente son abogados, podemos tener científicos, podemos tener ingenieros, podemos tener agrónomos, podemos tener a cualquier persona que digan las partes que es un profesional. Y aquí ya empezamos a marcar una diferencia importante, sobre todo con el arbitraje nacional. En el arbitraje nacional, como se presume, o digamos hay una noción de base para que sea en derecho, pues los árbitros deberían ser abogados titulados pertenecientes a una lista de un centro. Los abogados no necesariamente pueden o no integrar paneles de amigables componedores y esto también nos alude a esa naturaleza contractual. Es decir, yo puedo escoger o no la persona que yo quiera y en un contrato, a diferencia de un proceso judicial, yo necesito que esa persona sea abogada. Entonces esa función, no estamos hablando de que tenga ese carácter jurisdiccional, se elimina ese carácter jurisdiccional y está muy pensado para temas técnicos. De ahí que la ley de infraestructura haya contemplado este como el mecanismo de base, porque tratamos de desjudicializar y de alguna manera desabogar el contenido de este tipo de decisiones. Entonces, dadas las características, es difícil pelear en relación con su naturaleza jurídica. Por supuesto, la pregunta que nos va a surgir a nosotros siempre va a ser, ¿es un proceso judicial? Y nosotros deberíamos ver a los amigables componedores como jueces y a las partes como partes que son sujetos de un derecho de postulación y que deberían acudir a través de abogados. Pues habría argumentos para ambos lados y
y los podemos mirar. Por un lado, nos hablan de mecanismos alternativos de solución de conflictos y que son alternativos o en la denominación más actual, mecanismos de resolución de conflictos, pues finalmente son una manera de llevar por una vía alterna lo que se llevaría a través de un medio judicial. Entonces ahí uno puede decir, bueno, tiene un componente judicial. Que la resolución es de cosa juzgada. Entonces, bueno, listo, como estamos dándole esa noción de cosa juzgada, pues es casi como si lo hubiera resuelto un juez, porque tiene ese carácter resolutorio, definitivo, que implicaría, en este caso, una prejudicialidad, si se quiere, contractual. También tenemos un procedimiento que, según el estatuto arbitral, debe tener unas etapas que vienen de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que dicen pues, que uno debe tener una etapa preliminar, luego una etapa de pruebas y luego una etapa decisoria. Y, por supuesto, se ha reconocido por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado que puede caber el mecanismo, la acción de tutela por violación del debido proceso. Ya hay decisiones que han ido por este lado. Entonces, para uno decir que es un proceso judicial, pues pareciera que hay argumentos dentro de la estructura normativa colombiana que apuntan a esa dirección. Por el otro lado, tendríamos los efectos o los elementos que nos indican el no. Y es la naturaleza jurídica, como veníamos diciendo, pues es enteramente contractual. Es un acuerdo contractual, es una cláusula contractual, es un tema para la definición del objeto de un contrato, de la responsabilidad, pero estamos hablando sobre todo de temas de contratos. El segundo es que el artículo 60 nos dice, es cosa juzgada, sí, pero es una cosa juzgada que surge del mismo nivel de la transacción. Y en nuestro ordenamiento jurídico, la transacción puede tener ese efecto judicial, si queremos, de cerrar un pleito o un conflicto jurídico. Entonces, digamos, la cosa juzgada no es por un carácter judicial o procesal, es una cosa juzgada de carácter contractual. Lo tercero es que, fíjense, es un número muy limitado de artículos. Si ustedes comparan la sección primera sobre el arbitraje nacional, donde tenemos más de 40 artículos dedicados a cómo vamos a llevar el proceso, quiénes son los intervinientes, cuáles son los pasos, cómo es el tema de las pruebas, cómo es el tema de la decisión, cómo es el tema del laudo, cómo podemos tener recursos contra esta decisión, digamos, mucho más cercana a un proceso. Los criterios que nos parece dar el estatuto arbitral en la sección tercera de la amigable composición es entera flexibilidad. Fíjense, son una serie de artículos limitados. Y además, cuando hablamos de tutela, y ya seguimos comparando, pareciera que la tutela pudiera estar dirigida no tanto al carácter judicial de la decisión, como si estuviéramos hablando de una tutela por una vía de hecho tomada por una providencia judicial, sino que podría ser una tutela por la decisión de un tercero de carácter contractual que puede vulnerar el derecho a la igualdad de dos partes contractuales. En Colombia, la Corte Constitucional reconoce la tutela en algunos casos especiales contra entes privados en casos en los que implique una asimetría importante o una violación al derecho a la igualdad. Entonces, ¿cómo hacemos para superar esta dicotomía, estas dos naturalezas que parecieran contraponerse? Pues miren, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el artículo 8, ya nos empieza a dar también unas guías adicionales. Entonces nos dice, la amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de controversias para solucionar conflictos que se presenten entre los asociados. Entonces, la ley estatutaria, de alguna manera, nos está pues a nosotros dando alguna indicación de que no necesariamente nos estamos yendo por una vía que sea exclusivamente procesal, sino que estamos reconociendo ese mecanismo que no es necesariamente judicial. Entonces, ya nosotros empezamos a reconocer esta diferente naturaleza. Si no es un mecanismo judicial, estamos hablando de mecanismos alternativos. Entonces, y
lo alternativo es, y me gusta resaltar la expresión que utiliza el artículo 8º, es alternativo al proceso judicial. Es decir, la misma ley, el mismo estatuto arbitral dice que esto no es un proceso judicial. Y por lo menos es más fácilmente diferenciable la amigable composición de lo que puede ser un arbitraje. Entonces, al reconocer el carácter de mecanismo alternativo, ya también el legislador tiene una idea en la cabeza de a qué es lo que le está apuntando y cómo quiere enfrentarse a esta resolución de conflictos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros terminamos teniendo? Pues una naturaleza separada. Por un lado, algo que deriva de un mandato y cuya conclusión es una transacción. Fíjense que aquí no estamos hablando de laudo. La decisión de amigable composición no se llama laudo, no se llama sentencia. Se llama una decisión con carácter de transacción. Y lo que hace el amigable componedor es el ejercicio de un mandato. Así, por ejemplo, lo ha reconocido el Consejo de Estado en sentencia del 31 de agosto de 2015, pero a mí me gusta mucho la doctrina del doctor Juan Pablo Cárdenas, en un libro que también fue publicado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y por varios autores que se han centrado en estos temas de la amigable composición. En cuanto a mandato, pues nosotros tenemos como base un vínculo entre el amigable componedor y las partes, pero es un vínculo que aquí no cabe duda, es enteramente contractual. El vínculo que yo le digo, mire, yo quiero hacer este tema con ustedes, yo puedo definir enteramente cómo quiero que mi amigable componedor me vaya a resolver. Y lo mismo, la transacción como decisión, pues es un contrato. Fíjense, la decisión de la amigable composición no es nada diferente a la extensión o a la consecuencia de un contrato en el que se termina extrajudicialmente un litigio pendiente. Entonces, nuevamente, ya no la ley estatutaria, sino el Código Civil nos dan una noción de extrajudicialidad. Es decir, salimos de lo judicial y salimos de la lógica de lo judicial. Entonces, por supuesto, es un contrato complejo, porque fíjense que puede que el vínculo, el mandato, salga como un documento contractual, pero como prestación de este documento contractual, yo voy a tener una decisión que a su vez es una transacción. Luego es un contrato complejo donde yo tengo varias partes y donde una de las maneras en las que yo ejecuto el contrato y una de las prestaciones es una decisión que me modifica a su vez el contrato. Entonces es un contrato cuyo objeto también es el contrato mismo. Y en ese sentido, pues ya empezamos a ver, la decisión, por supuesto, se puede adoptar a través de un proceso deliberatorio, que puede ser individual o colegiado, pero nada a mí me impide, por ejemplo, a que yo le dijera a un técnico, como se hace en los dispute boards y en cantidad de mecanismos contractuales, que me ayudara a, como parte del objeto contractual, deliberar y decidir sobre temas que afectan mi contrato. Pero yo lo podría hacer también con una firma auditora, yo lo podría hacer también con delegados de cada una de las partes. ¿Qué también nos dice el estatuto arbitral? Que la decisión en principio se fundamenta en equidad y también queremos desjudicializar la noción que se está dando. Al decir que se fundamenta en equidad como presunción contraria a la del arbitraje, es que no estamos pensando necesariamente en derecho, queremos resolver un tema del contrato. Y lo que queremos con la decisión en equidad, y eso fue lo que se discutió en su momento en la comisión redactora, es evitar que las partes se enfrasquen en discusiones jurídicas cuando lo que realmente se quiere es la continuidad del contrato, que nosotros evitemos pleitos y seguimos con una relación contractual. De ahí que la amigable composición sea una parte clave para la estructuración de los dispute boards o juntas contractuales en el ámbito colombiano. También deliberadamente el legislador de la 1563 evita la palabra fallo, la palabra sentencia. Es una decisión, pero es una decisión que finalmente sale como producto del contrato. Y fíjense que en vez de utilizar directamente la expresión, los efectos de estos son sentencias de cosa juzgada,
por ejemplo, como lo hace el Estatuto de Conciliación. El Estatuto de Conciliación se ahorra al decir que es un contrato de transacción. Dice, esto tendrá los mismos efectos de una sentencia judicial. Acá, las palabras, el fraseo que utiliza la ley es claro, es decir, estamos hablando de un contrato de transacción, un contrato que surge de un contrato complejo de mandato y que nos ayuda a nosotros a continuar con prestaciones contractuales vigentes y seguidas. Luego, ¿esto qué nos lleva? Pues a un procedimiento aplicable simplificado, a un procedimiento aplicable que nos empezara a nosotros a dar un recorderis a cómo funciona el arbitraje internacional. Porque fíjense que nos dice, el procedimiento aplicable es el pactado por las partes o el del reglamento del centro de arbitraje. Y si ustedes se van a mirar en la Cámara de Comercio Internacional, en el ICDR, incluso en mecanismos arbitrales tipo CIADE, las partes tienen una gran libertad de decidir cómo se va a adelantar el proceso. De hecho, las partes usualmente en la primera reunión o en la primera audiencia que se adelanta en el pacto, como producto del pacto arbitral en un arbitraje internacional, es una audiencia, una reunión de misión, una reunión de definir cuáles van a ser las reglas del juego y donde las partes tienen muchísimo más protagonismo. En nuestro arbitraje nacional, eso no se concibe. Finalmente uno no está buscando soluciones por esa vía, sino está buscando soluciones que vengan desde la ley. Y la gente pues siempre va con su código debajo del brazo, y si no es el estatuto arbitral, todo lo vamos a encontrar en el Código General del Proceso. Y cuando esto no es suficiente, o sea, hay una presunción a favor de que se rija por el reglamento del centro de arbitraje. En Colombia, y eso también fue una discusión que se dio en su momento, en el 2012, sobre el estatuto arbitral, lo que se dice es que el reglamento del centro de arbitraje es el que debería regular la amigable composición, porque nosotros confiamos de alguna manera en la idoneidad que tienen estos centros, y no porque administren procesos judiciales o procesos como el arbitral, ¿no? Entonces, digamos, al margen de la discusión, es mucho más cercano el proceso arbitral a un proceso que se nutre en buena medida del Código General del Proceso, y lo comparamos con el reglamento del centro de arbitraje para efectos de conciliación, que puede tener una regulación muy limitada, una regulación que puede dar unas guías generales, pero donde deja en mayor libertad a las partes de trabajar. Y entonces, si uno fuera a ver lo que nos exige la ley que tenga, es una decisión muy sencilla. Uno inicia el trámite arbitral, designa un amigable componedor, luego este amigable componedor hace un análisis de los elementos de información, que queremos, por eso lo podemos llamar el tema probatorio, pero tampoco la ley nos hace alusión al tema de pruebas y demás. Luego tenemos los alegatos de conclusión y tenemos una decisión. Todo esto suele dividirlo la jurisprudencia colombiana en las tres grandes etapas: una etapa previa, una etapa preliminar de conformación, una segunda etapa de análisis y una tercera etapa decisoria. Entonces, pero fíjense que es un trámite muy sencillo, nos está dando los elementos básicos para que yo pueda hablar de un trámite de resolución sencillo. Y aquí ya empezamos nosotros a comparar. ¿Cómo empezamos nosotros a mirar la amigable composición y la enfrentamos al arbitraje nacional colombiano? La naturaleza de nuestro mecanismo de arbitraje en Colombia es claramente heterocompositiva. El árbitro es un tercero neutral designado por las partes con facultades jurisdiccionales, y acá el arbitraje cabe mucho más dentro del segundo párrafo del artículo 8º de la Ley 270 de 1996, cuando nos dice en la parte estatutaria sobre los mecanismos alternativos, es, por un lado, mecanismos alternativos que son diferentes, o como que nosotros estamos haciendo algo que no está relacionado directamente con el proceso judicial,
pero un segundo párrafo donde sí nos dice, excepcionalmente la ley puede atribuir funciones jurisdiccionales a ciertas autoridades, a ciertas personas. Entonces, el párrafo tercero nos habla incluso de particulares. Luego, todo nos pareciera indicar que en el marco de lo que el legislador entiende por mecanismos alternativos, lo del artículo 8º, inciso primero, está mucho más relacionado, por ejemplo, con la amigable composición, con la conciliación, con la mediación, mientras que el inciso tercero sí pudiera hacer alusión a un proceso regulado por lo menos complementariamente en el estatuto arbitral y por mecanismos como los que define el legislador. Y eso nos lleva al trámite. El trámite de la amigable composición está pensado para que sea contractual. La ley no desarrolla nada. Por eso, la gran diferencia entre el número de artículos de uno y otro. Y el arbitraje sí está claramente fijado en la ley. Y de hecho, tan está fijado en la ley que las entidades administrativas no pueden pactar nada diferente a lo que esté en la ley. Una amigable composición con entidades públicas también les daría a ellos mayor libertad porque es parte de la autonomía, o sea, limitada con algunas excepciones que nosotros tendríamos dada por la ley 80 y demás normas concordantes. Si hablamos de recursos, nosotros tendríamos en el recurso de la nulidad, pero también la rescisión contractual, o sea, que uno pueda rescindir porque algo quedó mal pactado desde el inicio. Entonces, el pacto de amigable composición es nulo porque había objeto ilícito, causa ilícita, ausencia de voluntad. Nosotros podríamos rescindirlo porque hubiera un incumplimiento de alguna de las partes y cabe la tutela, pero nuevamente, como le indicábamos antes, más relacionada con lo contractual. En el arbitraje sí hay una suerte de nulidad, pero esa nulidad se maneja bajo unos cánones diferentes procesales que nos hace llamarlo la anulación. Y el recurso de anulación tiene una lógica muy diferente al de la nulidad que podría salir de un contrato. Nosotros miramos la anulación con unas causales específicas que tienen que ver con un proceso de única instancia que está regulado en nuestra ley. Y por el otro lado, la tutela, como se percibe en el mundo del arbitraje, es una tutela contra una providencia judicial. Y entonces tenemos un poco en cuenta las particularidades y la subsidiariedad y el hecho de que, pues, digamos, acá son facultades excepcionales que se le dan a un privado, pero finalmente estamos hablando de una decisión. ¿Cuáles son los efectos? Pues en el caso de la amigable composición, cosa juzgada y mérito ejecutivo contractual, y en el arbitraje los efectos es cosa juzgada y mérito ejecutivo, pero que surgen de una providencia judicial. Entonces, no es lo mismo la cosa juzgada y el mérito ejecutivo que surgen de la transacción, como se reconoce en la amigable composición, que la cosa juzgada y el mérito ejecutivo que surgen de una decisión judicial. La providencia judicial tiene unos mecanismos de ejecución diferentes y la transacción como documento contractual presta mérito ejecutivo con unos cánones diferenciados. Entonces, ¿esto cómo se refleja en la flexibilidad? Y ya pasamos al cuarto punto de nuestra exposición y quiero terminar rápidamente para que entremos al debate. La flexibilidad yo la veo de varias maneras, pero para definirla, para que tengamos un punto de acuerdo, pues es la capacidad de elegir el alcance del proceso y las reglas que se seguirán. En Colombia, nosotros consideramos, en virtud del Código General del Proceso y el artículo 13, que las normas procesales son de orden público y que son, en principio, indisponibles. Y buena parte de esa lógica se refleja en cómo nosotros adelantamos arbitrajes nacionales en Colombia. Entonces, nosotros tenemos un alcance sobre el que yo puedo jugar, nos dice el artículo 58, pero con las limitaciones de ley, y en todo caso, cualquier desvío que yo haga sobre la ley va a ser juzgado sobre estándares constitucionales básicos, digamos, unos estándares básicos que define el artículo 58, en tanto que en materia de amigable composición nosotros estaríamos revisando una flexibilidad o una autonomía privada aumentada, una autonomía privada en la que yo tengo mucho más margen de maniobra
para saber cómo voy a definir el alcance de mi trámite. Entonces, el arbitraje, por supuesto, que es un mecanismo flexible. Yo soy un gran abogado del arbitraje flexible. Pero en navegable composición estamos hablando de una flexibilidad mayor, de una autonomía que a mí me permite decir cómo voy a alcanzar una resolución de conflicto y puedo obviar muchísimas de las etapas o de lo que nosotros conocemos como la limitación que nosotros solemos tener. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esto reflejado? Fíjense que esto es una evolución. Si bien los métodos alternativos y en particular el arbitraje nos hablaba de unas limitaciones, en la 1563 nos están dando muchas más alas. Entonces, la 1563 es una legislación muchísimo más liberal y quizá por falta de difusión, y por eso celebro mucho que la Cámara de Comercio de Bucaramanga de verdad le dé el lugar que se merece este mecanismo. Nosotros pues lo solemos ver muy a la 446 del 98, a la antigua. Estamos un poco con la mentalidad del siglo XX cuando desde hace 11 años estamos con una legislación del siglo XXI. Ámbito, fíjense cómo evoluciona esa flexibilidad. Nos decían en la 446, en el Código de Comercio, en los códigos sociales anteriores, solo asuntos comerciales. Acá, cualquier asunto. No estamos limitándonos a lo administrativo, incluso, ¿por qué no?, una amigable composición en materia de familia, una amigable composición en asuntos penales, probablemente no en los que impliquen jurisdicción penal propiamente dicha, pero sí en definición de responsabilidades o de daños. ¿Cómo cambia el amigable componedor? Antes debía ser abogado, muy al estilo de una decisión judicial. Ahora, cualquier persona que sea ciudadana en ejercicio. Nosotros ya no estamos pensando acá desde la señora que nos ayuda a nosotros en nuestras labores diarias, en nuestra casa, hasta el presidente de la República, tendrían potencialmente la facultad de ser amigables componentes. La decisión debe ser motivada y notificada a las partes. La 1563 guarda silencio sobre esto y yo creo que no hay nada que obste para que las partes pacten que no se va a motivar una decisión de amigable componedor. Simplemente le dicen, usted decida. Eso puede tener, digamos, opiniones encontradas, pero hay ejemplos internacionales de resolución alternativa de conflictos sin motivación alguna y eso no hace la decisión per se ilegal. La decisión de la motivación y la notificación son nociones mucho más ligadas al debido proceso que a la lógica de un contrato. Yo en mi autonomía privada puedo resolver que, por ejemplo, en ámbito de mi ejecución vamos a tener decisiones rápidas donde yo no necesite echarme 50, 60, 70 páginas. En el estatuto arbitral nos hablan del centro de arbitraje, obligatorio acudir a uno, eso nos decía la 446. En la 1563 es opcional acudir a uno, pero si yo no he hecho ningún pacto, me tengo que ir a un centro de amigable composición. La amigable composición a nosotros no nos está exigiendo de manera alguna que yo tenga que ir a un centro, pero el legislador entiende que es la mejor vía, porque son los que están mejor preparados para manejar ese tipo de casos. Y en la 446, la amigable composición era entendida como una suerte de arbitraje ad hoc, con algunas particularidades, pero con una lógica procesal del arbitraje ad hoc. Y acá, en el estatuto arbitral, tenemos el acuerdo de las partes y, si yo no he dicho nada, lo que disponga el centro de arbitraje. Entonces, ¿habría algún problema si nosotros decimos, bueno, Viviana, yo quiero que tú no en tu calidad de funcionaria del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga resuelvas un caso, sino que yo quisiera que tú lo hicieras como persona privada? El estatuto arbitral no te dice nada de eso. Quizá tú tengas algún reparo, tú dices, no, mira, qué pena,
quizá tengo acá un conflicto de intereses, tengo acá un tema profesional, pero no hay una limitación legal, nada de estos temas de recusaciones, nada de estos temas de impedimentos, porque es una lógica diferente. A mí me parece que contractualmente tú puedes ser la persona y en principio nada me debería a mí impedir llegar a este tipo de acuerdos. Y esto, pues, no es solo como una invención mía. Esto no es un tema como con el que yo he venido acá. No, esto ya lo empieza a reconocer la jurisprudencia. Ahora, les digo, la jurisprudencia, como la jurisprudencia en este país, nunca va a ser uniforme. También quiero ser muy claro. Acá la gente habla de que el precedente y demás. Acá no tenemos precedentes y eso nos lleva a nosotros a entender lógicas muy diferentes. Pero fíjense lo bonito de la jurisprudencia del siglo XXI. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia nos dice: la amigable composición se rige por lo que acuerden las partes. Reconoce expresamente la disposición del estatuto arbitral y les da esa preponderancia al acuerdo privado de cómo se debe desarrollar. Y no importa que sea un acuerdo privado diferente, si nosotros respetamos lo mínimo que establece la ley, yo puedo meterle, por ejemplo, puedo hacer 4 rondas de pruebas, o puedo hacer un escrito, una contestación, una réplica, una dúplica. Nada impide, porque yo no estoy yéndome por la lógica judicial, sino por la lógica contractual. Y fíjense que me dice: no debo seguir las reglas del proceso judicial, no debo seguir lo del proceso arbitral, porque es que para eso está en una sección diferente. Es que si no, pues hubieran dicho, no, el arbitraje es lo mismo que la amigable composición. Y es desafortunado, también les digo con mucha sinceridad, que muchos amigables componedores hayan interpretado la amigable composición como un arbitraje más. Claro, vienen siendo árbitros mucho tiempo y es lo más fácil. Cuando uno no quiere cambiar, se va a lo más sencillito. Y pues yo tuve el privilegio y el honor, si me corregirá Viviana, de haber expedido la primera decisión de amigable composición, por lo menos publicada o notificada en el Centro de Arbitraje de Bucaramanga. Y créanme que nosotros acordamos con las partes una lógica diferente, porque era la lógica que nos permitía mejor resolver el proceso o mejorar la situación en la que estaban las partes. Entonces nos sentamos y les decíamos: ¿cómo quieren que sigamos? Ah, tenemos esto, listo, perfecto, acordemos este plazo. Oiga, usted envíeme esta información adicional que yo no tengo. Esto no es un tema de periodo de pruebas, es un diálogo que está mucho más cercano a lo que quieren las partes. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Consejo de Estado? Otra jurisprudencia muy reciente. El desarrollo de la amigable composición es acordado autónomamente por las partes. Y qué lindo ver, de nuevo, esta quizá no sea la regla, pero algunas amigables composiciones, como por ejemplo la de la doctora Carmenza Mejía, que es amigable componedora en el Centro de Arbitraje de Bogotá, donde ella acordó, en un caso con entidad pública: vengan, ¿cómo redactamos el contrato? Y esa fue su decisión, un clausulado contractual redactado en conjunto, digamos, con la retroalimentación y los aportes y las contribuciones de cada de las partes. Entonces, ¿qué nos dice? Salgámonos de los formalismos, salgámonos de los requisitos innecesarios, porque acá no tenemos que irnos para la motivación y la notificación. La doctora Carmenza tuvo en cuenta unas bases generales, pero lo que fue más importante para ella fue una resolución que estuviera acorde a lo que mejor convenía en ese contrato. Y era acorde además con la continuidad. Qué lindo que los arbitrajes no se vuelvan, que los arbitrajes, digamos, o que las decisiones de la amigable composición no sigan la lógica del arbitraje de resolvamos el pleito y acabamos para siempre la relación entre las partes. Resolvemos el contrato, declaramos la nulidad y acá esta gente nunca se va a volver a ver. Y qué lindo uno ver una lógica diferente, y es cómo yo, como amigable componedor, no hago nada para terminar el contrato, sino incluso para revivirlo y para entender unas disposiciones que sean un poco más balanceadas y que tengan más lógica en este sentido. Y miren, ya para cerrar con las altas cortes, ¿qué nos dice la Corte Constitucional? Es una institución del derecho sustancial, es alternativo a lo judicial. Y se rige por los principios de la autonomía privada y la buena fe. No nos empecemos acá a decir que esto es un tema del debido proceso y que acá nos toca sentarnos, pararnos en las pestañas, colgados el alma de un inciso. No, señores, la amigable composición es mucho más linda que eso. Por eso yo digo que eso es lo bonito de la amigable composición. Y esto
¿cómo lo podemos empezar a reflejar en temas prácticos? Ya les dije cómo las partes pueden cambiar su procedimiento, cómo pueden cambiar la forma de resolución, cómo pueden darle poderes al árbitro, cómo pueden cambiar al amigable componedor, perdón, cómo pueden cambiar la lógica. Pues en la tutela. Yo creo que la tutela, cuando nosotros la vamos a mirar, ya ha sido reconocido, por ejemplo, esta es una jurisprudencia un poco más antigua, previa al Estatuto Arbitral del 2012, pues decía, miren, hay tutela contra las decisiones de los amigables componedores. Y sobre todo cuando estamos hablando de entidades que prestan un servicio público consistente en administrar justicia. Claro, esta lógica tiene todo el sentido, porque antes de la crisis 63, la amigable composición sí tenía ese carácter enteramente jurisdiccional o por lo menos procesal. No era un mecanismo alternativo propiamente dicho. Entonces, esta lógica nos decía, vamos a respetarlo, pero aún así reconocía la naturaleza eminentemente contractual y decía, no vamos a exigir todas las garantías procesales del debido proceso. Vamos a limitarlas. Derechos a la igualdad, contradicción de los argumentos y contradicción de las pruebas. Esta es la lógica que recoge el artículo 58 del Estatuto Arbitral para la posibilidad de las partes de escoger sus reglas en el arbitraje. Fíjense que esta es una lógica que se adecua perfectamente a las necesidades del arbitraje nacional. Entonces tenemos unos elementos básicos, unos pilares del debido proceso y estos son los que venimos a reflejar. Ahora, ¿cómo empieza a evolucionar la jurisprudencia? Pues fíjense que ya no le empezamos a entender y fíjense en esta decisión más reciente donde hablamos de los principios de autonomía y buena fe y miramos lo que nos empieza a resolver la Corte Suprema de Justicia de Panamá frente a laudos internacionales. Y ahorita vamos a hacer el vínculo de por qué. Pues dice, mire, cuando yo tomo una decisión, pues yo creo que la anulación, nos dice la Corte Suprema de Panamá, es la única vía específica para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado. Entonces, ¿por qué no podemos encontrar unos mecanismos contractuales específicos que me satisfagan las necesidades del contrato? Tutela, sí, probablemente sí, pero desde la lógica contractual. Si el amigable componedor está actuando de manera arbitraria, debemos mirar su conducta no a la luz del debido proceso, sino a la luz de la conducta contractual, del mandato que está ejerciendo, de la arbitrariedad o de la asimetría en el ejercicio de poderes en relaciones privadas o que involucren una entidad pública. Entonces, acá hacemos un quiebre importante frente a la lógica que tenemos enteramente judicial y de vía de hecho y de tutela contra providencia judicial, sino empezamos a pensar en una tutela que aplique a decisiones contractuales en el marco contractual. Y esto, por supuesto, nos lleva a cómo llevarlo en un segundo nivel, un segundo ejemplo, la amigable composición online. La amigable composición online me encanta, es una maravilla, porque reúne lo mejor de los dos mundos, el mundo contractual y el mundo de la resolución alternativa de conflictos, porque nosotros podemos utilizar la lógica de ODR, una amigable composición con Online Dispute Resolution, para simplificar el tema de una resolución de conflictos. Videoconferencias, correo electrónico, plataformas digitales, donde yo todo esto lo haga de manera muy rápida y donde fíjense cómo esto me puede llevar a mí a la continuidad de un contrato. Estuve la semana pasada en México, en un congreso sobre arbitraje de construcción, y lo que nos decían es, oigan, ¿cómo hacemos para que nosotros resolvamos los conflictos rápido? Es decir, yo tengo un tema de un contrato de construcción que me cuesta $5 millones y me quedo en el mes 5 porque es que no me llegaron los materiales que yo debía haber recibido. Los materiales probablemente no valen los 5 millones, valen solo $30,000. ¿Debe esto parar todo? No. Debemos resolver este conflicto, resolvámoslo rápido. Y lo que decían es, tengamos no solo un sistema de contract management, es decir, de cómo manejamos, por ejemplo, los materiales, las entregas, los cronogramas, los valores, sino también cómo resolvemos los conflictos pequeños. Oiga, tenemos una glosa de este tema, la seguimos resolviendo y sigue ejecutándose el contrato. Entonces, la mediación online y la amigable composición online se adapta perfectamente a las necesidades. ¿Por qué? Porque uno tiene con este mecanismo mayor accesibilidad y comodidad.
Puedo hacer un procedimiento mucho más flexible, el que podríamos tener en caso del arbitraje, y con la posibilidad de participar desde cualquier lugar y horario. Menor costo, es mucha más flexibilidad porque yo tengo reglas autocontenidas, entonces mi amigable composición va a estar directamente en línea y algunas de estas reglas rápidas yo voy a poder responderlas dentro de mucho menor tiempo y no tengo que, por ejemplo, recurrir a unos mecanismos externos, entonces yo tengo la seguridad y la confidencialidad que me da una plataforma para resolver los temas en tiempo real. Y fíjense cómo esto termina, la flexibilidad procedimental termina teniendo 3 incidencias. La primera es la presentación electrónica. Entonces, yo simplifico procedimientos cuando yo puedo hacer todo en una presentación electrónica, por ejemplo, a través de formularios contractuales. Mi contrato tiene una serie de disposiciones, pero yo quiero resolverlo de una manera rápida, pero yo tengo tipo de reclamación, documentos y fecha esperada de respuesta. Una cosa que yo lleno fácilmente en 5 minutos, no es una demanda, es una solicitud contractual que yo llevo a través de una plataforma en línea. Ahorro tiempo y ejerzo mi autonomía privada aumentada en el marco de la amigable composición. El segundo nivel, una reunión de convocatoria rápida. Entonces, así como estamos ustedes y yo el día de hoy, pues yo hago una amigable composición de una reunión que surge rápidamente y tengo un medio electrónico para abrirla. ¿Es indispensable la audiencia? No. La amigable composición no me exige audiencias de ningún tipo. Yo podría hacer una amigable composición enteramente por medios escritos, electrónicos y sin necesidad de intervención de las partes de manera sincrónica. ¿Que lo pueda hacer o no lo pueda hacer? ¿De quién depende? De las partes, de nadie más que las partes. Y por supuesto, la posibilidad de escuchar a las partes, analizar las pruebas y emitir la decisión. Pero esto todo me va a llegar a mí a través de una plataforma electrónica. Luego, yo voy a tener elementos de juicio que puedo tener básicamente en 20 minutos. Y en 20 minutos voy a resolver este caso. Y en este sentido, me gustaría concluir con lo que nos dice la Real Academia Española. Y la Real Academia Española, me gusta mucho su lema, que lo tenemos acá. Limpia, fija y da esplendor. Yo creo que es yo soy un gran fan del idioma español. A mí me encanta el tema del idioma y yo creo que la amigable composición, las palabras tienen poder. Y que nosotros no estemos utilizando árbitro contractual, nos dicen que nosotros no estamos con la lógica del arbitraje. Pero sí nos dice que el amigable componedor, según la RAE, es un árbitro nombrado por las partes para decidir en equidad un litigio. Entonces, ¿el amigable componedor es el árbitro en equidad? ¿No? El árbitro en equidad en Colombia tiene un régimen separado, que además está todo en la sección primera del Estatuto Arbitral. Lo que acá nos da esplendor, lo que nos da claridad en la Real Academia Española es que sí sigue la lógica de un árbitro, pero de un árbitro que ayuda a resolver los conflictos específicamente desde lo contractual. ¿Y esto a qué nos recuerda? Al arbitraje internacional. El arbitraje internacional es un arbitraje contractual. Y lo que yo sostengo es que la amigable composición es un arbitraje enteramente contractual, que sí es consecuente y que sí es fiel a la naturaleza contractual con la que fue ideado el arbitraje en el Renacimiento. Esto es un rescate que hace la legislación colombiana del arbitraje puramente contractual y dejemos que la gente, cuando quiera resolver un conflicto por un juez que no es juez, lo lleve a un arbitraje. Pero si queremos flexibilidad, si queremos tener mejores resultados, utilicemos la amigable composición y ojalá la amigable composición en línea con una libertad que nosotros tengamos en la selección de normas, en la selección de terceros neutrales o amigables componedores, en la manera en cómo nos estamos desempeñando y en los resultados, en resultados que realmente favorezcan a las partes. Con eso, pues, les agradezco enormemente y quedo muy atento a que podamos conversar. Muchas gracias, doctor Nicolás. Teníamos abierto nuestro espacio de dudas y comentarios y nos llegaron 2 preguntas. La primera dice, ¿considera que es un efecto negativo que la decisión sea en equidad, de acuerdo con los efectos estipulados en el artículo 60 de la Ley 1563 de 2012, cuando hay participación de entidades públicas en el trámite?
No, así gigante, no. Yo creo que nosotros tenemos, bueno, aquí les hago un paréntesis y es un poco de mi filosofía personal. Yo no creo mucho en la noción de un régimen contractual separado ni el tema del hecho del príncipe. Yo creo que eso es una vía de mucha corrupción, en Colombia en particular. Esos dobles estándares a mí me parece que no deberían existir y que la amigable composición es una vía de fuga para darle más oxígeno a las entidades públicas. Entonces, cuando nosotros hacemos una amigable composición con equidad, no quiere decir que nosotros queramos tumbar, ¿no? O queramos aprovecharnos o queramos sacar efectos. Las decisiones en derecho no necesariamente son justas. En muchos casos son muy injustas para una parte y para otra. Y reconocer la posibilidad de una resolución en equidad es darle esa posibilidad a la entidad pública de resolver rápido. Y nosotros muchas veces queremos que la entidad pública es la que se merece el peor de los tiempos, el régimen más estricto, el menor nivel de flexibilidad, cuando finalmente los que nos perjudicamos somos todos los ciudadanos, que finalmente somos los que pagamos por las decisiones que afectan a las entidades públicas. Luego, mi respuesta es no, y ojalá cada vez nosotros flexibilicemos más el régimen de resolución de conflictos, pero también el régimen contractual de las entidades públicas. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta dice, el artículo 141 del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga establece un trámite y procedimiento surtido con etapas. Una vez iniciado el proceso, en el marco de la flexibilidad que estamos tratando, ¿podrían las partes modificar estas reglas si no están de acuerdo con lo que el reglamento dice? Sí, enteramente. Precisamente eso fue lo que nos pasó en el caso del que hablamos. Creo, Viviana, porque es la que me acompañó en este caso, ¿no? Entonces, bueno, con Viviana estuvimos trabajando ese caso. Entonces, Viviana era la secretaria, digamos, para adelantar ese tema. Y cuando nosotros teníamos como dificultades y veíamos que de pronto el reglamento no servía, nos sometíamos directamente a las partes. Oigan, tenemos este tema, tal, ayúdenos, tal, respóndanos, tal. Y sacábamos decisiones o requerimientos. Uno ni siquiera tendría que hablar de autos. Es que esos no son autos. Uno puede enviar un correo electrónico y ya. Y con eso puede avanzar en el caso. Ahora, si el estatuto arbitral no nos da entera flexibilidad, y eso es importante porque había decisiones de la Corte Constitucional previas que, digamos, ponían alguna suerte de cortapisa a esto, pero me parece que no son irrazonables. Entonces, si ustedes se fijan en el estatuto arbitral y cuando ya estamos llegando a la sección tercera, en el artículo 60, nosotros, perdón, acá un segundito, nos hace la siguiente claridad, y es siempre que se respeten los derechos a la igualdad y la contradicción de argumentos y pruebas. Entonces, yo tengo entera disponibilidad, pero la igualdad, no igualdad procesal, sino igualdad contractual, y contradicción también desde la contradicción contractual, pero finalmente es un mandato de resolución de conflictos, pero no lo debemos judicializar. Luego, no es que yo pueda cambiar enteramente, debe haber unos temas mínimos de estructura, y esos son a los que nosotros nos estaríamos ateniendo. Perfecto, doctor Nicolás, muchísimas gracias por su tiempo y a todos los que permanecieron conectados. Recuerden que esta y todas las sesiones de ADN de la Amigable Composición están publicadas en el sitio de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Que estén muy bien y tengan muy feliz resto de día. Gracias, Viviana, gracias a todos, que estén muy bien.